Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN, dando espacio a lo que hacemos todos los miércoles, entrevista especial de El Caribe y CDN Canal 37. Hoy con nosotros está el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, el señor Pedro Brache. Muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. No, buenos días y muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme estar en este espacio y para mí es un placer. Don Pedro, buenos días. Yo quisiera comenzar con una pregunta general que abarque distintos tópicos del tema salarial. Ha llamado la atención lo rápido que se dio ese acuerdo en la primera reunión del Comité de Salario, lo rápido de la resolución, las dudas que surgen en algunos sectores de si realmente va a beneficiar a un amplio abanico de los empleados privados y por qué los empresarios remolones por tradición lo han aceptado así como así, hasta lo han aplaudido. Bueno, lo que tenemos que ver primero es que lo que se hizo ante la luz pública tan rápido tuvo un round de negociaciones antes de estar en la luz pública, o sea que eso se mantuvo por durante 60 días en conversaciones. Nosotros empezamos primero en conversaciones bilaterales con el sector sindical, las cuales fueron progresando de manera muy efectiva. Y por eso creemos que pudimos llegar a donde llegamos de una manera tan rápida. También mantuvimos conversaciones bilaterales con el Estado, ¿no? Con el ministro de Trabajo, lo cual nos ayudó bastante. O sea, fuimos viendo cuáles eran las pretensiones de cada lado y pudimos llegar a un momento en donde las pusimos todas juntas. Yo creo que eso fue parte de ese acuerdo. Obviamente, en todo esto hay un camino, obviamente en todo esto hay gente que está de acuerdo y no está de acuerdo, y el trabajo de nosotros, tanto del sector empresarial como del sector sindical y del Estado, era poner de acuerdo a esa gente que no estaba durante esos 60 días, y ese proceso nos permitió evitarle al país tal vez unos meses de agobio y de un atrás para adelante con todo esto, que es muy importante. Y de hecho, en conversaciones con los mismos sindicalistas, nosotros les decíamos, miren, esto es una cosa puntual, pero tal vez lo que tenemos que hacer en un futuro es ver cómo nosotros hacemos una proyección a largo plazo, de dónde queremos que esté el salario real, y ir por parte, poco a poco, llegando hasta ahí, para que los salarios se vayan adecuando muchísimo más rápido a las situaciones económicas por las que pasa el país. Es decir, sacar... perdón, sí, lo de la reclasificación. Eso tenía años bamboleando y ahora, ¿cuál fue el encanto ahora? Sí, lo que pasa es que la reclasificación cambió. Antes la reclasificación se hacía por los activos que tenía una empresa y por la cantidad de empleados. Entonces, los activos, por ejemplo, eran 2 millones, porque todas las empresas, casi todas las empresas pasaban de 2 millones de activos. Hasta una empresa pequeña, con los equipos que tienen, el solar, la edificación, pues, y eso cambió ahora. ¿Cómo se hizo ahora? Bueno, ahora pasó a la cantidad por ventas y al número de empleados. Entonces lo que se hace y la decisión que se tomó es que la que beneficie más al trabajador es la que se va a usar. Pero si usted toma en cuenta la reclasificación, las empresas grandes y las medianas son el 76% de la masa laboral de todo el país. Y ahí fue donde más hubo aumento. O sea que las otras empresas, las micro y medianas, aunque son más en cantidad de empresas, emplean menos personas. Pero ha generado muchas críticas, don Pedro, ese tema de la reclasificación. Habrá empresas quizás que no puedan asumir. ¿Ustedes evaluaron esto en el Comité Nacional de Salario? Porque recordemos que venimos de una crisis post-pandemia que ha afectado mucho a muchísimos sectores. Bueno, o sea, nosotros cuando hicimos las negociaciones participaron casi todos los sectores que estaban llamados a participar. Por ejemplo, ahí estuvo el presidente de la organización y de los gremios de las MIPYMES y pymes, y él estuvo ahí, estuvo de acuerdo. De hecho, ellos estaban pidiendo desde hace más de 8 años esta reclasificación, y tomará un tiempo para que la economía se adecue, pero nosotros pensamos que este aumento se va a transmitir en ahorro, en inversión y en consumo, que son las 3 cosas que una economía necesita para seguir adelante. Ya superado el tema del salario, del aumento al salario mínimo,
¿Qué otro aspecto hay pendiente por hacer para que la economía pueda fluir un poco o ir hacia las proyecciones que se han hecho de crecimiento? Bueno, de hecho, el presidente llamó a un pacto social y en ese pacto incluye, además del tema de salario, incluía el tema del código laboral e incluye el tema de la ley de seguridad social, que son cosas que tendremos que abordar, son de las grandes transformaciones que aún se necesitan. El pacto que tenemos, el código laboral, tiene data del año 1992, o sea que tiene una cantidad de años ya apreciable y no toma en cuenta muchas de las cosas que esta pandemia ha acelerado, como son el trabajo a distancia y por vía digital, como son los horarios flexibles y muchas otras cosas, y muchos otros aspectos que yo creo que son necesarios adecuar a los tiempos. Entonces, esas transformaciones conjuntamente con el pacto eléctrico, que viene desarrollándose y caminando de manera satisfactoria y generando las transformaciones que el país necesita, porque no podemos olvidar que el sector eléctrico es el causante del 50% de la deuda del país hoy en día, por sus déficits. Entonces, dejar de atacar eso, dejar de atacar lo que tiene que ver con todos los aspectos sociales y también, cómo no, con la educación. O sea, estamos en vía de generar grandes transformaciones que son necesarias para que la economía siga evolucionando. Don Pedro, cuando se hizo el anuncio del aumento salarial, se hablaba de incrementos que iban desde 11% hasta 59%. La brecha es particularmente grande, sí, y sobre todo para las empresas medianas. Ustedes que agrupan a un importante conglomerado de empresarios, cuando un empresario mediano tiene que incrementar en 59% sus salarios, ¿por qué no estamos viendo empresarios con el grito al cielo? Eso es lo que mucha gente no entiende. De hecho, lo que viene pasando, y todo se hizo en consulta con todo el mundo, aquí no se hizo nada con ningún empresario que lo cogiera de sorpresa. Sí. Por eso usted ha visto que no ha habido algún tipo de reacción extrema. Siempre hay alguien que se queja o no, pero lo que viene pasando es que a través del tiempo, o sea, en los últimos 3 años, esos empresarios medianos vienen adecuando sus salarios y vienen en un proceso de transformación que lo que se ha hecho ahora es dar el último paso para que ese salario se adecue lo más cercano posible a las grandes, porque hay empresas medianas aquí que son grandes cuando lo miramos en términos de ventas. Pero yo creo que ese ha sido el secreto ha sido ir y, como proponía antes, o sea, si hacemos eso a largo plazo, de proyectar a dónde queremos ver un salario real y ver cuál es el camino, trazar el camino de llegar ahí. Eso es lo que han hecho las medianas y las grandes, y yo creo que eso es lo que va a empezar a pasar ahora con las pequeñas y micro. Si ustedes ven, como usted decía, el aumento fue más pequeño en las empresas micro, porque se llegó en base a una consulta al punto máximo donde ellos podían llegar, sin generar una cantidad de, vamos a decir, de quiebras o de desempleo. Nosotros siempre estamos buscando un equilibrio entre el salario y el empleo. Se habla de 5 millones de turistas en el año, 4 y algo, y 500,000 en julio. Es decir, que ya por lo menos esa parte importantísima de la economía está caminando. Y las perspectivas de todos los sectores, nacionales e internacionales, los más conservadores hablan de 5.5, el crecimiento. En sentido general, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen del actual estatus de nuestra economía y sus proyecciones para los próximos 5 meses? Bueno, yo creo que, como usted dice, el turismo viene mejorando a pasos agigantados. Nosotros tenemos que volver a felicitar la labor que está haciendo el Ministerio de Turismo, conjuntamente con Azonadores, que es el gremio empresarial que maneja los temas de turismo. Yo creo que se han compenetrado bien, yo creo que han podido elaborar un plan que viene rescatando conjuntamente con el esfuerzo que viene haciendo el señor Presidente de la República, que todos lo vemos. Yo creo que viene rescatando el sector se está recuperando. Ahora yo pienso también que tenemos que seguir insistiendo, seguir yendo rápido, porque tenemos un competidor importante en México, que está trayendo muchos turistas. Entonces nosotros estamos compitiendo contra eso, estamos compitiendo contra otros países. Y yo creo que a medida que la pandemia vaya cayendo bajo control, vamos a decir así, porque con esto tendremos que vivir por muchos años, hasta que las vacunas y los medicamentos empiecen a hacer el efecto deseado. Pero yo pienso que se está haciendo un gran trabajo
En cuanto a la economía, nosotros vemos que la economía ha tenido vamos a decir, un aceleramiento importante contra el 2019, lo cual nos llena de esperanza y nosotros lo vemos en nuestras ventas, en las ventas de nuestras empresas, que la economía va avanzando. Entonces, esas son noticias positivas, estamos positivos y creemos que este ritmo se puede mantener en el año que viene y en los años venideros. Don Pedro, ¿tienen ustedes el balance de cómo ha quedado el empleo formal e informal a partir de todo lo que ha conllevado la pandemia? Bueno, no hay duda de que la pandemia ha incrementado la informalidad en el país. Nosotros antes de la pandemia teníamos cifras que rondaban el 48-50% de informalidad, pero eso ha aumentado, eso anda hoy en día por el 52%. Entonces, pero creemos que eso a medida de que la economía sigue evolucionando y la gente ve el beneficio que es estar formal, porque un empleado formal o una empresa informal puede hacerle frente a muchas cosas, pero cuando vienen periodos difíciles, entonces entran en problemas. El no estar formalizado en esta pandemia fue un problema. Grave. ¿Por qué? Porque cuando se iban a dar las asistencias sociales, no se encontraban las personas por no estar en el sistema. Entonces la formalidad trae consigo que cuando pasan situaciones críticas, tú puedes ir en auxilio de esas empresas y de esas personas que están formalizadas, pero las que tú no tienes en el sistema no puedes auxiliarlas. ¿Y en cuánto quedó el empleo? ¿Se perdieron empleos formales? ¿De cuánto ha sido? Mire, nosotros llegamos a un punto en la pandemia a tener 800,000 empleos en suspenso, lo que significa que esos empleos pudieron muy fácilmente irse a desempleo, pero gracias al trabajo mancomunado que ha hecho el sector privado y el Estado, hemos podido recuperar la mayoría de esos empleos. Hoy en día faltarán unos 80,000 de esos empleos por recuperar, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de esos que faltan por recuperar pertenecen al sector turismo. Don Pedro, cuando usted señalaba en la primera pregunta que le hice sobre el panorama de reformas estructurales pendientes y que son necesarias, usted dejó una de las que están incluso en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la estrategia, el pacto fiscal, que ustedes los empresarios siempre han estado con una posición muy consistente sobre que sea algo estructural. ¿Qué visión tiene ahora luego que han pasado todo este problema que incluso ha provocado un aumento del endeudamiento? Bueno, yo creo que lo más importante para un pacto fiscal, primero es reconocer cuáles son las cosas que necesitamos. Tiene que ser algo integral, algo que involucre no únicamente cuáles son el recaudo que se va a tener, sino cómo se gasta el dinero y en qué se gasta el dinero. Entonces, eso tiene que ser también producto de un consenso de la mayoría de las partes de la sociedad. Nosotros creemos que lo más importante con el pacto fiscal es el timing. Nosotros venimos saliendo de una recuperación económica, o sea, de una crisis que ha traído consigo el tener que traer o generar una recuperación económica, y ese timing va a ser muy importante. Y también yo creo que tiene que ser algo que sea justo para todos. Don Pedro, tenemos que irnos a la pausa comercial. Le pido que tratemos de ser breve en cuanto a la respuesta de esta pregunta. El tema del toque de queda sigue generando múltiples opiniones en la ciudadanía y en una parte importante del empresariado. Algunos incluso apuntan a que ya no es necesario, que con el tema vacunación, ¿para qué mantenemos estas estrictas medidas? ¿Cuál es la posición del CONEP en cuanto a eso, incluso viendo referencias de otros países que también han avanzado en el proceso de vacunación? Bueno, la posición del CONEP siempre ha sido la misma. Nosotros nos fijamos en los indicadores de salud y nosotros creemos que todas las decisiones que se tomen tienen que ser basadas en esos indicadores. El control de esos indicadores es básico para que no tengamos que volver a cerrar. Entonces, esto es un balance dedicado entre no ahogar la economía y también mantener en control una pandemia que el mundo está todavía aprendiendo cómo manejarla. Entonces, yo creo que no puede ser una cosa que se suelte de repente, sino que vayamos midiendo con los indicadores lo que está pasando en cuanto a cantidad de contagios, a cantidad de muertes, a la cantidad de personas que va a cuidados intensivos. Yo creo que eso es lo más importante, que tengamos en cuenta siempre que durante esta pandemia lo más importante es conservar la vida, conservar la salud. Incluso que si hay una nueva ola, retroceder. Claro que sí,
porque si no, o sea, si la gente no está bien, si la gente está entrando en cuidado intensivo, si la gente está muriendo, ¿de qué nos sirve? Si lo principal es conservar la salud. Hacemos una pausa breve, ya regresamos con más de esta entrevista especial. Regresamos con más acá en Despierta con CDN, entrevista especial de El Caribe y CDN Canal 37, con nosotros Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. No ha advertido la primera preocupación en usted, pero está el entorno internacional. Claro. Incluso hay unos precios del petróleo que viven presionando, el asunto de la materia prima, de los insumos. Las dos cosas, ninguna depende de nosotros. E incluso el presidente Abinader convocó, a propósito de los precios internacionales, mesas de trabajo que han estado avanzando. El entorno internacional, ¿cómo lo está viendo el CONEP? Bueno, no hay duda de que tenemos un entorno internacional que está volátil, que llama atención. Normalmente yo no me preocupo, ya me gusta decir que es mejor ocuparse que preocuparse. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos hecho, en combinación de nuevo con una alianza público-privada, hemos hecho una serie de estudios de cuáles son las cosas que podemos hacer para contrarrestar muchas de las situaciones que tenemos con el petróleo, muchas de las situaciones que tenemos con la carestía de algunas materias primas y algunos commodities. Y yo creo que el resultado se ha visto. El resultado de la mesa de trabajo ha sido que primero se frenó esa tendencia alcista que ven en el país y luego se han ido estabilizando. Y como lo ha dicho el gobernador del Banco Central, que siempre digo que es una persona a la que yo respeto mucho, porque tiene como esa bola mágica que todo lo que dice sucede. Y hemos visto como la inflación ha empezado, que era una inflación mayormente importada, ha empezado a menguar y a ir hacia la baja. Y yo creo que cuando eso pase y toda esta volatilidad que ha causado precisamente la pandemia, porque hemos salido de un encierro, de una pandemia, y nos hemos encontrado con gente con dinero en el bolsillo y dispuesta a consumir. Y todo eso ha hecho que las fábricas que se despertaron un poco más tarde estaban en un letargo en cuanto a la oferta que tenían. Y ese descuadre entre la demanda y la oferta es lo que ha traído esa inflación internacional. Pero hay problemas, don Pedro, con muchos productos de importación. En el sector construcción, en diferentes sectores, sí, no aparecen muchas cosas. ¿A qué se debe eso? ¿Cuáles son las informaciones que tiene el CONEP? Bueno, las informaciones que tenemos, y es lo que yo decía, en estos periodos lo importante es que no haya escasez y que la gente tenga dinero para comprar. O sea, esas son las dos cosas más importantes. Y lo dije el día que nos reunimos en todo con la mesa. En cuanto a eso, yo de lo que he escuchado es que algunas cosas han faltado, pero no por mucho tiempo, momentáneamente. Pero eso es debido a la logística de los barcos, que eso sí ha afectado mucho a cómo nosotros, y por eso yo digo, nos enfocamos todo el tiempo en las mesas, en que no faltara nada. Y nos enfocamos en que la gente tuviera dinero para comprar las cosas. Entonces, hay muchos materiales de construcción que han empezado a bajar ya y a estabilizarse. Por ejemplo, la madera empezó a bajar, que era uno de los que más había subido y que estaba bien escaso. De hecho, Estados Unidos, en una medida desesperada, bajó los impuestos de importación de madera desde Canadá hacia Estados Unidos para poder paliar la falta y la carestía de madera allá. O sea que es una cosa internacional a la cual el país yo creo que le ha hecho frente de una manera bastante exitosa. Don Pedro, fuera ya, usted descartó ahorita el tema de preocupación cuando dijo que es mejor estar ocupado. O sea, si no hay ruido que le cause algún constreñimiento al sector privado, ¿qué espera que se haga que pueda mantener el ritmo de crecimiento, algunas obras de infraestructura que debían hacerse y que no se están prácticamente haciendo, porque el gasto de capitales es muy mínimo en lo que se está ejecutando el presupuesto? Mire, yo creo que usted ha tocado un punto importante y eso es un punto que sí tenemos que mirar detenidamente. Yo creo que el Estado ha hecho un esfuerzo enorme en contratar muchas obras en diferentes sitios y son obras que son muy importantes
y la mayoría de ellas algunas microobras. Y eso está bien porque eso ayuda a la economía rural a que haya un derrame, ¿no?, de dinero en esas economías. Pero yo creo que está llegando el momento, si la ley de compra y contrataciones no lo permite, porque yo creo que es una ley que hay que modificar muy rápidamente y entender que lo principal es fiscalizar, no tener una ley que impida hacer las cosas, sino fiscalizar, que las cosas se fiscalicen. Y yo creo que es el momento de empezar a pensar en esas grandes obras de infraestructura y grandes obras que son necesarias en términos de más producción de agua potable, más producción de caminos, carreteras que son importantes para el desarrollo del país. Entonces yo creo que sí, eso es un punto muy importante que usted ha tocado y con el cual estamos totalmente de acuerdo. Y no significa que el Estado no está pensando en eso, lo que significa es que las leyes de compra y contrataciones y de licitaciones hoy en día son tan tediosas que para tú contratar cualquier cosa te pasas año y medio. Entonces eso es algo que aquí hay que cambiarlo, eso no puede ser. Son una traba. Es una traba importante para el desarrollo de un sector que va muy bien, que es el sector de la construcción, pero que imagínense pudiese ir mejor todavía. Entonces yo creo que eso es algo que puede ayudar a alar el país, porque el sector construcción tiene una cantidad de vagones importantes que ala con él. A propósito de las compras y contrataciones, hay un proyecto que cursa en el Congreso. No sé si ustedes ya tienen una valoración del mismo. Hay sectores que se quejan de que están aumentando las trabas. Sí, a nosotros nos han pedido nuestra opinión y estamos generando la misma en base a un consenso, como siempre hacemos, de todos los gremios. Pero yo creo que hay cosas que se le pueden mejorar. Hay cosas mejorables en ese proyecto y esa es la intención de nuestra participación, mandar las cosas que nosotros creemos que pueda ser más ágil. Si ustedes calculan en nuestras empresas, nosotros todos tenemos departamentos de compra y tenemos que estar encima de eso. Pero son rápidos porque lo que hacemos es fiscalizar esos departamentos y fiscalizarlo todo el tiempo. Y cuando hay o se descubre algo, se toman decisiones al respecto. Hablando de trabas y de proyectos, don Pedro, al parecer el gobierno del presidente Abinader ha puesto sus esperanzas en gran medida en las alianzas públicos-privadas. En la medida en que eso se ha ido desarrollando, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen una vez que todavía no se han visto pues grandes avances, sí algunos acuerdos, pero todavía no hay resultados? ¿Para cuándo tienen ustedes alguna idea de que eso se puede ver ya de manera concreta? Bueno, nosotros también tenemos esperanza en los proyectos público-privados porque son una manera, con un marco legal bien regulado y bien hecho, de hacer alianzas para obras grandes con un sector público ya bajo un marco de una ley que protege tanto al sector público como al sector privado. Nosotros creemos que ese tipo de cosas toman tiempo, son obras grandes. Si vemos lo de Pedernales, si vemos la autopista que conectaría con Puerto Plata, o sea, son cosas que hay que estructurarlas muy bien, entregar proyectos que se tardan. Nosotros tenemos mucha esperanza en eso, pero yo creo que eso tiene que moverse un poco más rápido. Yo creo que el sector privado puede aportar y puede ayudar. Tenemos un director de alianzas público-privadas que es sumamente eficiente, sumamente enérgico y que quiere hacer las cosas bien. Yo creo que juntos podemos acelerar un poco más este proceso. Don Pedro, parece que es un signo de los tiempos, pero el empresariado nacional se involucra con frecuencia en los movimientos de defensa de las libertades públicas y políticas en la República Dominicana, más propiamente dicho, de la institucionalidad. Ahora lo que está de moda es el discurso anticorrupción, a veces con más tinte político que otra cosa, pero la corrupción es un fenómeno social de profundas raíces. ¿Usted cree que eso, primero, su opinión sobre la actual jornada de lucha contra la corrupción y contra la impunidad? Y segundo, ese rol nuevo, podríamos decir, en el empresariado nacional, de luchar con distintos sectores de la sociedad por la institucionalidad del país. Bueno, el rol de luchar por la institucionalidad no es nuevo. De hecho, ese es uno de los enunciados principales del CONEF. Está en el ADN de nuestra organización y siempre hemos estado involucrados de una manera, vamos a decir, más sutil, o sea, no al ojo público. Nosotros ya hemos decidido no dejar de estar fuera del ojo público con estos temas, que creemos que son importantes. Pero le interrumpo, yo soy de los tiempos de don Payo Ginebra.
aquel Consejo Nacional de los Hombres de Empresa es distinto totalmente. Aquello era más ligado a la defensa férrea, acérrima del sector. No, nosotros hacemos las dos cosas, porque se pueden hacer las dos cosas. Y yo creo que eso es uno de los cambios que hemos traído generacionales, que primero ya no se llama Consejo Nacional de Hombres de Empresa, porque no son hombres solo los que están ahí. Entonces ese cambio ha sido, yo creo que muy beneficioso. Y es, o sea, importante que el CONEP hoy en día se involucre en todas estas cosas que tienen que ver con la institucionalidad, con el, vamos a decir, contra la impunidad, o sea, eliminar la impunidad, que es más importante, porque es lo que yo decía, o sea, tú puedes comprar, pero lo importante es fiscalizar lo que se está haciendo y que tenga consecuencias, porque si no hay consecuencias, entonces nadie tiene el incentivo de dejar de hacer las cosas que están mal hechas. Yo creo que en ese sentido el CONEP siempre ha tenido una firme posición, y es una posición que mantendremos siempre, con lo que tiene que ver con la institucionalidad y con la lucha en contra de la impunidad. Don Pedro, ¿preocupa al empresariado lo que está pasando en Haití? Y otra pregunta también, ¿qué es diferente del gobierno pasado a este gobierno? Porque vemos que las cosas como que fluyen muy rápido con el empresariado, con este gobierno, contrario a lo que pasaba antes. Bueno, mire, primero vamos por parte, vamos a hablarle del tema Haití. El tema Haití es un tema que siempre ha estado ahí. Nosotros, de hecho, hemos siempre estado en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos, con diferentes otros países, hablando y viendo, buscando soluciones, no tan solo con el sector privado de aquí, sino con el sector privado de Haití, tratando de buscar soluciones a una situación que es bastante compleja. Yo creo que la comunidad internacional tiene que prestarle mucha atención a lo que está pasando, y creo que cuando Haití así lo requiera y lo pida, la comunidad internacional tiene que prestar su ayuda para que ese país pueda encontrar de nuevo la senda de la democracia y la senda de la estabilidad. Y eso yo creo que es lo que todos queremos, o sea, que Haití sea un país próspero, un país que pueda ser un ejemplo dentro del Caribe y América Latina. No me acuerdo la otra parte de su pregunta. Yo le decía que cuál es la diferencia entre el gobierno pasado y este gobierno, porque uno ve como que las cosas fluyen más rápido con el sector empresarial. No, nosotros siempre hemos trabajado, o sea, yo siempre digo en forma de chance en el CONEP, mire, el CONEP no es un partido de oposición, el CONEP es un miembro que trabaja en pos de los mejores intereses del país. Entonces, porque eso va alineado al progreso, y el progreso es lo que estamos buscando en el CONEP, el progreso y desarrollo para todos. Con el otro gobierno teníamos una muy buena relación también, trabajamos en diferentes proyectos, los cuales se desarrollaron de manera muy exitosas, y yo pienso que estamos haciendo lo mismo con este gobierno. Este gobierno ha demostrado una apertura muy importante al sector empresarial, nos escucha, no siempre hace lo que nosotros le pedimos, porque el gobierno tiene un criterio muy firme, muy importante, y un plan de gobierno muy firme de lo que quiere hacer. Y cuando yo creo que coincidimos en una cosa, nosotros queremos que el país eche adelante, salga adelante, y así lo estamos haciendo. Yo creo que ha sido una alianza muy beneficiosa para el país, no ahora, sino siempre. El CONEP siempre ha estado dispuesto a contribuir con todos los gobiernos para que el país salga adelante. Usted, como representante de la cúpula empresarial, ¿entiende que el manejo a la economía que se le ha dado es el correcto, o pudiera tener algunos ajustes en la materia monetaria, en materia fiscal? Bueno, si vemos lo que se ha hecho en el Banco Central, yo creo que el gobernador del Banco Central es un referente internacional. De hecho, vienen a consultarle aquí porque hay muchos países no se explican qué es lo que ha hecho República Dominicana para salir de una crisis que trae la pandemia como la que ha traído. Primero, tenemos una economía muy bien diversificada, y eso nos ha ayudado bastante. Y segundo, las autoridades monetarias con el Banco Central han tomado todas las medidas que había que tomar para que la economía no cayera en un momento del cual no se iba a poder recuperar. Entonces nosotros también queremos felicitar a las autoridades. Yo creo que han hecho razonablemente todo lo que se podía hacer en medio de una pandemia, y todavía seguimos aprendiendo, porque eso es parte de esta vida post pandemia.
Hay otra ley que está en proceso de reforma, señor Brache, y es la ley de seguridad social, de reforma a la seguridad social. Hay algunos analistas que consideran la ley debe picarse en dos, debe dejarse por un lado el tema de la salud sanitario, por otra parte el tema pensiones. ¿Cuáles son los apuntes que ustedes hacen en ese sentido? Bueno, primero, picar una ley es muy difícil, habría que hacer la nueva y nosotros no creemos que tal vez ese sea lo que haya que hacer. Tal vez lo que hay que hacer es ver cuáles son las cosas de esas leyes que no están funcionando bien y cambiar las cosas que no funcionan bien y dejarlas que funcionan, porque ese va a ser un proceso mucho más rápido y eficaz que empezar picando una ley o hacerla de nuevo. Nosotros creemos que son muchas las cosas que pueden avanzar con este proyecto. Recordemos que al día de hoy, gracias a Dios, tenemos un sistema de seguridad social gracias a esa ley, y por imperfecta que fuera y por muchas cosas que haya que cambiarle, hay un ahorro que tienen los empleados y hay un sistema de seguros y salud que son importantes en el país. ¿Que hay que mejorarlo? Tal vez, pero las cosas no se pueden mejorar acabando con lo que hay. Una última cosa, don Pedro, el tiempo nos cayó encima ya. Hay muchas cosas que están caminando rápido entre los empresarios y este gobierno. El Código Laboral, la modificación, ¿por qué no se adelanta eso? O sea, ¿a quién es que beneficia? No, eso usted sabe, como yo dije, el gobierno tiene un pacto social, eso se va a tratar dentro del pacto. Nosotros tenemos 4 años hablando del Código Laboral y hablando con el sistema tripartito. La mayoría de los artículos están consensuados. Faltan unos 30, 40 artículos que hay que consensuar, dentro de los cuales están los diferentes modos de trabajo, está una revisión al sistema de cesantía, que quiero aclarar aquí y lo dejo claro, que nosotros nunca hemos pedido que se eliminen los derechos adquiridos de los trabajadores. Nosotros lo que estamos hablando es de los trabajadores que entran de ahora en adelante, poder entre todos idear un nuevo sistema que no sea tan perjudicial a largo plazo para las empresas y no requiera de un liability o de un peso tan importante dentro del estado financiero de una empresa, que haya que reclasificar la empresa y no pueda tener acceso a créditos y a muchas otras cosas que una empresa necesita para sobrevivir. Yo creo que esas son cosas que tenemos que hablarlo. Nosotros creemos en el diálogo, en el consenso, y eso es lo que haremos. O sea, vamos a probablemente hacer llamados dentro de este pacto social a revisar tanto la ley de seguridad social como el código, y ahí estaremos y ahí lo haremos. Las cosas se mueven rápido porque había muchas cosas también que estaban cocinadas hasta un punto. Entonces lo que hemos hecho es coger esas cosas que estaban precocinadas y terminarlas de cocinar. Pero se mueven rápido. Estaba cocido y lo que se le dio, lo doraron nada más. Bueno, Sí, le damos un colorcito para que sea más apetitoso. verbigracia a pacto eléctrico. De hecho, el ministro de Trabajo decía en una reunión que tuvo, que no fue pública, que ya habían conversaciones con todos los sectores para la reforma al Código Laboral, que desde ya le estaba trabajando en eso. Sí, porque él ha pedido a todos los sectores que lleguen cuáles son sus puntos o los puntos que quieren tratar. Entonces, desde ese punto de vista, ya todos los sectores se han preparado. Y esa es tal vez una de las magias, que nos da la oportunidad de prepararnos antes de entrar en conversación, y ya pues se tratan muchos temas antes de... Pero le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en esta entrevista especial. ¿Tú tienes otra pregunta, Nelson? No, ahí terminamos. Ya. Bueno, yo espero... Bueno, yo te consulto, ¿eh? Yo espero haber satisfecho su pregunta, y como esta es mi primera entrevista desde que estoy en el CONEP de televisión, o sea que le agradezco mucho haberme dado el espacio. Le agradecemos a Gracias usted a que nos ustedes. haya acompañado. Gracias, don Pedro. Gracias a la audiencia de Despierta con CDN. Vámonos a comerciales.